Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean muy bienvenidos a esta celebración. San Cirilo estuvo a cargo de la sede de Jerusalén a partir del año 348. Fue un gran teólogo y predicador, como lo muestran sus catequesis, las cuales se conservan en sus escritos. Vivió un tiempo de muchas disputas internas en la Iglesia, a raíz del surgimiento de distintas herejías. Esto hizo que varias veces tuviera que dejar su sede episcopal. Participó en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones y nos llama a que nos convirtamos en el camino de Dios, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Siempre estamos en este camino cuaresmal, en este camino penitencial, especialmente hoy, en este día, en este viernes, penitentes nos acercamos al Señor y le pedimos humildemente por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo, pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria
a ti, Señor Jesús. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuál es el pacto que nosotros hemos hecho con Dios en nuestro bautismo? Porque aquí justamente dice que, hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, este hombre les cuenta, ¿verdad?, que este hombre poseía una tierra y pactó, después de haber construido, pactó con unos viñadores. Ajeyata bemena segui, koi ponaiteago, abiga tu hanguaisha pemba apo monana, pero tienen que producir frutos. Si vamos a aplicar, queridos hermanos, ya directamente a nuestra vida como un primer mensaje, quiere decir que el Señor nos regala todos los elementos. Es como la parábola también de los talentos. Nos deja la viña, nos deja cualidades, nos deja riquezas personales. Producir, elaborar, traer el reino de los cielos en medio de nuestra comunidad. Upeago hinalañan de enviapo, upeanago lañan de yara o me envaiteñan debe. Hacer crecer la comunidad, reconocer la presencia de un Dios que nos quiere, reconocer y aceptar sobre todo en la persona de Jesús su presencia sanadora y salvadora. Y entonces aquí sucede algo muy negativo, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos pedirá cuenta, fíjense cuáles son nuestras acciones. Siempre rechazando, siempre ante esos frutos que el Señor nos está pidiendo, nos adueñamos. She ayapota la shaya posea, she ayapota la shaya posejaisha. Esto es lo que está queriendo decir. Cuando le envía a uno, oñemosejikuay, a otros lo apedrean, a otros lo matan, a otros entonces lo apalean, hacen de todo. Y viene la segunda partecita, ¿verdad? Porque esta es la respuesta del hombre, esta es una respuesta nuestra normalmente. De la viña de Dios. Y nosotros decimos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, según nuestro pensamiento y nuestro deseo. Sin embargo, aquí nosotros entendemos en esta partecita posterior que viene
el viñador, y se hace una pregunta justamente por eso Jesús. ¿Qué les parece que hará con ellos, con estos viñadores? ¿Qué hará? Y le dan una respuesta, ¿verdad? Muy interesante. Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Aquí está el mensaje principal para nosotros. Ñandeco Yagüero Guatajina, este tiempo de Cuaresma. Y en el tiempo de Cuaresma tenemos nuestros objetivos. En este tiempo de Cuaresma nosotros estamos haciendo un camino y sabemos hacia dónde tenemos que llegar. Allepa. Pero Pepe Ñande Yara y Ñande, a ver, ¿producimos o no producimos? Enviará, dice, para poder ver, para poder recibir estos frutos. Aquí no le habían respetado a estos anteriores y por eso lo mataron y lo hicieron desaparecer. Pero ahora el Señor nos vuelve a hacer esta pregunta. ¿Será que ustedes serán de aquellos que entregarán el fruto a su debido tiempo? Ñandépico Yagüero Guatajina lleva peñan de Yarañepe, Eomoía peñan de Nenondepe, que es el tiempo de la Cuaresma. Este tiempo en que tenemos que crecer, este tiempo en que como cristianos tenemos que manifestar profundamente. Y después viene la frase lapidaria para nosotros. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Es decir, cuando nosotros no respondemos, queridos amigos, a esta propuesta del Señor, cuando no respondemos positivamente al objetivo de la construcción del reino de Dios, ciertamente el Señor se las dará a otros, se las dará a otros. Dice, aquí al final de cuenta, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Si nosotros perdemos esta ocasión, ciertamente, queridos hermanos, que la gracia de Dios seguirá siempre, pero se les dará a otros, ya que nosotros no estamos aprovechando y nosotros no somos capaces de fructificar estos dones tan preciosos, tan lindos que el Señor pone a nuestra disposición. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renuévanos con tu amor. Señor, renuévanos con tu amor. Por nuestra Iglesia, para que afiance la justicia en la sociedad y defienda siempre los derechos de los pueblos, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Por nuestras autoridades, para que sirvan con honestidad al pueblo y promuevan el desarrollo social de las comunidades, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Por los que viven desunidos, para que se abran sus corazones al diálogo y sean reconciliados por el amor, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Y por todos nosotros, para que hagamos el esfuerzo de comprender el misterio de la cruz y estemos dispuestos a ser constructores de la paz, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo
de su amor y su trabajo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame
agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios nuestro, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Queridos amigos, estamos con Yandiyarañé en este segmento de entrevistas. Estamos con Héctor Acuña dialogando un poco sobre situaciones muy concretas que vivimos últimamente aquí en nuestro país.
Héctor, quisiéramos saber un poco sobre esta situación de lo que en nuestra sociedad está muy candente, la situación del género, ¿verdad? O sea, cómo se está tomando, qué está pasando incluso por las cuestiones políticas, los parlamentos incluso, y que están queriendo llevar a la educación. Efectivamente, padre, hay una avanzada totalitaria que se llama ideología de género. Es un tipo de subversión cultural. Hay varios tipos de subversión cultural, pero esta avanzada totalitaria denominada ideología de género tiene características bastante peculiares y tiene ropajes muy friendly, muy amistosos aparentemente, pero en el fondo esconde mucha coacción, mucho recorte de libertades y finalmente un irreversible deterioro social también. ¿Y a qué me refiero? La ideología de género es un conjunto de ideas fundamentalmente anticientíficas que con propósitos políticos, o sea, de coacción, con propósitos de coacción, lo que intentan es desarraigar la naturaleza que hay en nosotros y explicar todo, incluso la sexualidad, en términos de cultura. Esta explicación de la sexualidad solamente en términos de cultura lleva incluso a extremos en los cuales finalmente a los niños en las escuelas le van a decir, bueno, vos no naciste hombre ni mujer, vos tenés que decidir cuál es tu género. Y hay cientos de géneros, ¿verdad? Hoy incluso ya se habla de los géneros transespecies, que uno puede finalmente decidir ser un perro, un caballo, o puede tener género fluido, ¿verdad? Oscilar entre el hombre y la mujer. Este tipo de cuestiones que se bajan a los niños y que los niños obviamente pueden recibir mediante el sistema educativo es un atropello a la indemnidad del niño. ¿Qué es la indemnidad? Es el derecho que tiene el niño a un desarrollo armónico. Y finalmente constituye abuso sexual. Imagínense que un adulto, porque es un adulto, o sea, las personas que están en las escuelas no son ángeles, son docentes con sus problemas seguramente, con sus intereses, y si estos fueron adoctrinados en género, es finalmente un adulto que le va a estar hablando de sexo a tu hijo a los 5, 6, 7 años, y que incluso puede llevarle a tomar decisiones que luego tu hijo puede lamentar. O sea, un niño que no puede cruzar la calle, pero al que sí se le dice podés cambiar de sexo, es un niño que finalmente es abusado sexualmente, ¿verdad? Eso se llama abuso sexual. Esta ideología de género, padre, surgió allá por la década de los 40 con una intelectual feminista llamada Simone de Beauvoir. Es una francesa que por cierto tuvo una vida bastante tormentosa, y ella llegó a decir una vez en un libro que se llama El segundo sexo que la mujer no se nace, la mujer se hace. Entonces lo que ella quiso decir es que no hay una esencia femenina, no hay una esencia masculina por ende tampoco, y que uno tiene que hacerse en el camino. Imagínense lo que eso significa para un adolescente de 14, 13 años que está construyendo de manera personal su identidad, ¿no? O sea, se va a sentir confundido, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa que esto se baje a través de las líneas de educación del Estado, que no son optativas. Esto es, el Estado baja, y si el Estado baja es lo que se enseña, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta ideología de género fue mutando durante los muchos años, y hay un caso que fue emblemático y fue terrible para que se dé cuenta hasta dónde puede llegar. Había un doctor muy famoso en los Estados Unidos, allá por la década de los 70 hubieron muchos programas con intelectuales estadounidenses. Uno de ellos era el famoso doctor Money, John Money. John Money era conocido por llevar a la práctica las teorías de Simone de Beauvoir. ¿Y qué decían las teorías? Bueno, de que no importa con qué genitales uno nace, uno puede cambiar en el camino de sexo o de género, como le dicen, ¿no? Un caso emblemático fue el caso de los gemelos Reimer. Los gemelos Reimer, dos varoncitos que nacieron y eran gemelos. Pero debido a un problema, uno de los niños nació con uno de los genitales atrofiados. No, que podía a lo mejor con un tratamiento a lo mejor llevar una vida de varón. Pero el doctor Money, justo tenía el apellido Money, ¿no? Esto parece hasta ironía del destino. Le dijo a los padres que no había problema, que lo que iban a hacer es que Bruce era uno de los niños, ¿verdad? Iba a seguir con su sexo original, que era varón, y el otro que nació con un problema en el genital, iban a cercenarle y le iban a hacer mujer en el proceso.
Esto se hizo, se le vistió como nena al niño, según las indicaciones del doctor Money, se le crió como nena, pero el niño al llegar, que se llamaba Daniel, creo, o Dan, ¿verdad? El niño al llegar a la pubertad empezó a sentir cambios hormonales de varón. Claro. ¿Qué hizo el doctor Money? Le inyectó hormonas femeninas. Ya. Y insistió en el tratamiento. Lo que sí que cuando este hombre llegó a la edad adulta, se le tuvo que contar porque él se sentía varón. Claro. Se sentía varón. Y se le tuvo que contar la verdad. Finalmente, este hombre, al que se le había llamado Brenda, claro, ¿verdad? Se suicida. Se suicida y escribe un libro donde él dijo que su lucha contra la naturaleza fue la lucha de David contra Goliat. Imagínese, claro. Entonces, David se llamaba por eso hablaba de David Reimer y Bruce Reimer. Finalmente, Bruce se sintió tan culpable por lo que pasó, su hermano, que también se suicida. O sea, ¿cuál es la lección de esto? Que uno no puede dar la espalda a la naturaleza y decir que toda la sexualidad se construye en términos de cultura. Eso es un error tremendo. La cultura tiene su aportación, pero la naturaleza habla claro y fuerte, ¿verdad? Venimos con una esencia, hay una esencia humana, hay una naturaleza humana que hay que respetar y que cuando no se respeta lleva a tragedia, padre. Claro. Hay un video justamente que hace poco estuve viendo, un sacerdote jesuita que explicaba, y era un poco duro, ¿verdad? Porque decía, el burro no vuela, dice, pero ahora dice que el burro vuela, dice, y no sé cómo va a hacer para que el burro vuele. Y así una cosa muy irónica también, pero muy dura, pero para dar a entender que la naturaleza es naturaleza, ¿verdad? No se puede obviar la naturaleza, padre. Y además esto tiene una connotación política, porque uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la política? Que la política finalmente es coacción y violencia y es extraernos dinero a los contribuyentes por medio de la coacción. Tiene que ver con lo siguiente: si no hay naturaleza humana, entonces no existen derechos naturales. Si no existen derechos naturales, ¿cuáles son los derechos naturales? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, el derecho a que uno pueda llevar adelante su proyecto de vida, ¿verdad? Son derechos humanos. Si no hay derechos naturales, mejor dicho, antes que derechos humanos, y si cualquier cosa puede ser derecho, entonces eso le da al Estado la posibilidad de poder ampliar su esfera de acción y cada vez pedir más dinero para sus contribuyentes. Entonces se crea cualquier cosa en función a cualquier supuesto derecho. Si no hay derecho natural, porque no hay naturaleza humana, entonces cualquier cosa puede ser derecho. Tengo derecho, por ejemplo, a tener, por ejemplo, salud gratuita, por ejemplo. Y la pregunta es que es cierto, hay ciertos niveles de salud que podemos tener todos, ¿verdad? Pero nada es gratis. Nada es gratis finalmente. Tengo derecho, por ejemplo, a llamarle a una persona odiosa o odiadora y hacerle callar. Tengo derecho a no escuchar lo que yo no quiero escuchar, y ese tipo de derechos se extienden. Entonces tenemos, por ejemplo, en Argentina hay un ministerio que se llama INADI, que si uno dice estas cosas en televisión, lo que yo estoy diciendo, el INADI me va a estar esperando afuera y me va a decir, usted tiene que pagar tanto de multa. Claro. Entonces, el problema de negar la naturaleza humana termina en que finalmente se niegan los derechos naturales. Y al negar los derechos naturales, que por cierto es una concepción tomista, ¿verdad? De Santo Tomás, esto termina con un agrandamiento del Estado y por lo tanto de la violencia en la sociedad. Claro. Muy bien, entonces así estamos conversando con Héctor Acuña. Le agradecemos también su participación. Estamos en este segmento que se llama Ñanteyarañe Entrevista. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu,
y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida,
humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuy en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuy y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapeu. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuy y la reparación del camino de Quindú a Ubucuy. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias.
Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.